Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces vamos a empezar con el libro de neurociencia, neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje de la editorial Bruja eh, de Marilina Roger. Son algo de ciento y tanto pico de hojas, pero les comento que son 12 capítulos, letra grande, muy grande en realidad. Cada capítulo es realmente unas pocas hojas en realidad. Capítulo 1, cerebro triuno, que vamos a ver. Capítulo 2, las emociones en nuestro cerebro. Y el capítulo 3, la amígdala cerebral. Vamos a llevarlo por bloques. Ahora este primer bloque, 3 capítulos. Luego nos vamos a pasar al segundo bloque, otros 3 capítulos. Y así finalmente para llegar a los 12 capítulos. El capítulo 1 habla del cerebro triuno. Bueno, si bien les he pasado bastantes infografías, resúmenes de esto, y bueno, videos también. Ahora quiero darles algo más, digamos, algo diferente, porque ya no puedo darles lo mismo. Si ven estas infografías, en realidad son bastante claras, no está tanto como lo que era el reglamento de falsas sanciones. Vean aquí, ¿no? ¿Qué es el cerebro triuno? Es el modelo de Paul de MacLean, que explica que el cerebro humano es tres en uno, reptiliano, límbico y racional, ¿no? Va explicándote cada uno de los cerebros, en qué consisten, en fin. Pero yo lo que quiero ahora no es eso, ¿no? Explicar los dibujitos, las infografías, que va a resumir todo en realidad. Quiero darles algo que no está en lo que ya les he dado el material. Y lo que no les he dado es leer. Pero el leer es hablar con el libro, hacer una conversación, preguntar, subrayar, en fin. Vamos por el capítulo 1, Cerebro Trino. Tres en uno, todos para uno y uno contra todos. Anónimo. Para dar comienzo debemos conocer aspectos importantes de la estructura de nuestro cerebro. Entonces va a empezar a hablar del cerebro y va a tomar esto del médico y neurocientífico Paul de MacLean, la teoría del cerebro triple. Es decir, que el cerebro humano es en realidad tres en uno, lo que significa, ¿no? Entonces, que nuestro cerebro fue evolucionando de abajo hacia arriba, conservando estructuras del cerebro reptiliano, cerebro emocional o mamífero y cerebro racional. De ahí la concepción del cerebro triuno. Lo que quiere decir esto es en realidad lo siguiente, que nos dice que el cerebro ha ido evolucionando de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. La parte de abajo, que corresponde al cerebro reptiliano, es lo que tienen todos los... Vamos, en realidad vamos a ir viendo cada uno de los cerebros. Es, a grandes rasgos, como su nombre lo dice, es lo que tienen los reptiles. Después de eso, el cerebro se ha ido evolucionando y una segunda parte se ha desarrollado, el cerebro límbico o cerebro emocional. Posteriormente se ha ido desarrollando la última parte, lo que es el neocórtex, es el cerebro racional, lo que nos hace humanos. Esto lo van a mirar de la siguiente manera. Es como una construcción que se ha ido realizando en nuestro cerebro. La primera parte sería como la planta baja. Después de la planta baja se ha ido construyendo el primer piso, ¿no? El cerebro límbico. Y finalmente el último piso, el más nuevo, sería el neocórtex. Eso es lo que quiere decir eso de que. Y esos tres corresponden a lo que es el cerebro, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos y bueno, vamos a analizar un poco algunas situaciones. El modelo Triuno menciona que la primera de sus partes es el cerebro reptiliano o cerebro reptil, que encontramos en la escala filogenética desde los reptiles. Bueno, aquí lo que nos está hablando es de la escala filogenética. Hay que entender primero qué es la filogenia. La filogenia es la historia evolutiva de las especies. Y al decir la escala filogenética, lo que está diciendo es como un árbol genealógico gigante de todos los seres vivos. De eso está hablando, es como un árbol genealógico. En este árbol genealógico, en esta escala filogenética,
Los reptiles aparecieron en la parte de abajo, es decir, aparecieron mucho más antes que los mamíferos y muchísimo más antes que los seres humanos. Es lo que está queriendo decir, ¿no? Pasemos entonces. Esta estructura es la estructura más primitiva que tenemos. Se encarga de regular acciones y funciones básicas, como el latir del corazón, respirar, caminar, desplazarse hacia adelante y hacia atrás, defenderse o aprender por condicionamiento. Es la parte más instintiva que tenemos, la parte que nos hace vivir solo en el momento presente, ¿sí? El momento presente. Porque se encarga de la supervivencia en realidad. El cerebro reptil reacciona ante las funciones vitales automáticas para el mantenimiento de la homeostasis corporal, ¿no? Bueno, aquí hay algunas cosas que está hablando, ¿no? De este cerebro reptil. Lo siguiente, ¿no? Que regula, dice, acciones y funciones básicas, como que controla el latido del corazón, la respiración, caminar, desplazarse, dice. Otra de las características que nos dice que es instintivo, no piensa, solo reacciona. Es decir, que vives en el momento presente. No hay ni pasado ni futuro para ese cerebro. Bueno, así es como tienen los reptiles en realidad, ¿no? Responde con lucha o fuga. Ante una amenaza, reacciona automáticamente para defenderse o huir. Aprende por condicionamiento, dice. Entonces no aprende de manera reflexiva. Hemos visto, bueno, se va a ver más allá en estilos de aprendizaje, cuál es el condicionamiento. Condicionamiento en realidad es por asociaciones, siempre. Vamos a ver, el más conocido del condicionamiento es el clásico, el de Pavlov, ¿no? Si recuerda. Hace sonar la campanita y el perro empieza a salivar porque piensa que hay comida, ¿no? Y este cerebro reptil, bueno, aprende por ese tipo de condicionamiento. Estímulo-respuesta. ¿Qué más nos dice aquí? Es decir, bueno, ya se dice que regula las funciones vitales automáticas, como el latir del corazón, respirar, porque no pensamos en esas cosas, ¿no? Para el mantenimiento de la homeostasis corporal. La homeostasis corporal no es nada más que esa capacidad de mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio interno, en realidad. Es como un termostato, se podría decir, esa situación. Bueno, veámoslo de esta manera. Si hace calor, automáticamente empezamos a sudar, ¿no? Para generar el frío y esa situación. Para generar para controlar nuestra temperatura. Por el contrario, automáticamente, si estamos con esta homeostasis, este equilibrio interno, y si era frío, empezamos a tiritar, ¿no? Lo que queremos es generar calor. A eso se refiere. Y nos otorga, bueno, este cerebro se relaciona con cuatro situaciones. La territorialidad, el sentido del cambio y las jerarquías sociales. Bueno, ahora entendemos entonces qué es la territorialidad. Territorialidad, defensa del territorio exterior, posesiones, ideas y hasta otras personas. Lo que podría definirse como lucha y el territorio interior, que podría entenderse como fuga. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es que el cerebro reptiliano entiende en términos de lo mío y lo que me amenaza en realidad. El territorio, entonces, no es solamente un espacio físico, eso hay que entender, porque aquí también dice otra situación, ¿no? Aunque sí es, bueno, ya, no solamente es físico, sino que es aquello que también podríamos considerar como propio, ¿no? O sea, objetos que tenemos, ideas, creencias, así, o hasta otras personas como propias de nosotros. ¿Qué más nos dice aquí? Que hay un territorio exterior, ¿no? El que se podría decir que es la lucha. Un territorio exterior, la lucha. Es decir, todo lo que está afuera y consideramos nuestro. Pueden ser nuestras posesiones, mi mochila, mi computadora, mi pareja, digamos, ¿no? Hasta nuestras formas, nuestras opiniones, en fin. Y hay un territorio interior, dice, fuga, que es, bueno, que podría entenderse como fuga. Es decir, es el espacio interno,
Bueno, continuando, estábamos hablando del territorio externo y la territorialidad interna, ¿no? La interna sería como nuestra propia mente, ¿no? Nuestra autoestima, nuestra seguridad, en fin, en un aula, bueno, ¿cómo podríamos dar ejemplos del aula de territorialidad? Porque somos maestros. Por ejemplo, si el maestro corrige a un estudiante delante de todos, si vemos esta lucha, ese territorio exterior, podríamos ver que el estudiante se enoja, nos puede discutir, en fin. Pero si vamos la territorialidad como en el territorio interno, de fuga, es qué va a pasar dentro del estudiante. El estudiante se pone nervioso, baja la mirada, o sea, está buscando escapar, ¿no? Se pone avergonzado, en fin, otras cosas. En eso se refiere. Ahora el otro, resistencia al cambio. ¿Qué nos significa aquí? Que el cerebro, resistencia al cambio, ritualidad, supersticiones, hábitos, necesidades de ambiente y de personas previsibles. Lo que nos dice es que el cerebro reptiliano es conservador. Su función principal, ya hemos visto que es mantenernos vivos y para esto, por eso las funciones vitales, y para esto lo que ya conoce y ha funcionado es considerado seguro. Entonces, por ejemplo, impredecible, que lo que cambia puede ser una potencial amenaza. Por eso dice que este cerebro ama los rituales, los hábitos. En realidad las personas también son seres de hábitos, ¿no? Les gusta hacer siempre lo mismo a la misma hora, de la misma manera. Creen supersticiones, dice, sí, como mi pata de conejo me va a dar suerte. Necesita ambientes predecibles. Bueno, modificas el aula, cambias las cosas. Bueno, modificas el aula, los pones, ya no están reaccionando en forma de círculos. Eso puede generar también puede, que nuestros cerebros reptilianos reaccionen con lucha o huida, ¿no? Por eso no nos gusta tal vez el cambio. Finalmente hay esto de las jerarquías sociales. A mayor poder, mayor jerarquía. Es decir, que el cerebro reptiliano es jerárquico. Vive un mundo de arriba y abajo, de dominados, dominantes, porque para el cerebro, bueno, reptiliano, estas cuestiones son de supervivencia. Es decir, si estás en un lugar alto en la jerarquía, tienes más acceso a recursos, puede ser a parejas, protección, en fin. En cambio, si estás abajo, estás, bueno, en la escala de abajo, es el último en comer todo. Y bueno, siempre esas jerarquías sociales siempre se mantienen, ¿no? En un grupo de estudiantes siempre hay uno, ¿no? El más hablador, que se convierte en líder, en fin, ¿no? Es que decir que está su cerebro reptiliano es el que está actuando. El siguiente sistema dentro del cerebro triuno es el sistema límbico, también conocido como cerebro emocional o mamífero. También que compartimos en forma anatómica y funcional con el resto de los mamíferos. Las funciones principales asociadas a esta parte del cerebro son las emociones y pasos iniciales del proceso de memorización. En el capítulo 2 vamos a ver un capítulo específico para las emociones. En este sistema se encuentran los lóbulos olfatorios y la regulación primaria de la motivación, ¿no? El sistema límbico emocional vive en el tiempo pasado y presente. Tiene memoria y aprendizaje. Hemos visto que el cerebro reptiliano solo vive en el presente. El límbico vive pasado y presente. Dentro de este sistema encontramos dos módulos importantes que son el hipocampo y la amígdala, que también lo vamos a ver en el siguiente paso, ¿no? Entonces el cerebro primitivo está en la parte de abajo, el cerebro emocional o el sistema límbico ya está en la parte media. Lo vamos a ver, como les digo, con más detalle. Y la última parte, el cerebro racional.
Y hay dos módulos importantes. Dice. Vamos a ver cuando llevemos el cerebro emocional, dónde se encuentra la amígdala y dónde está el hipocampo, ¿no? Por último, el tercer cerebro en desarrollarse en evolución es el cerebro racional, responsable de pensar y reflexionar. Es la parte del cerebro que nos hace ser humanos. En él están presentes la neocorteza, los hemisferios cerebrales, es el asiento de la inteligencia emocional e intelectual. El sitio era que lo subraye, no lo he subrayado, pero vive en tiempo presente, pasado y futuro. El otro el reptiliano vive en el presente y el otro, el cerebro límbico emocional en presente y pasado, ¿no? Allí en el cerebro racional se encuentran las funciones ejecutivas que nos permiten pensar, planificar y organizar, entre otras. El cerebro racional es el cerebro el que piensa, siente y reacciona, ¿no? Sería entonces, por el momento, ya les dije, a ver, les comento que la primera vez que he grabado el video ha estado fallando, pero ya en este segundo, comprado un micrófono, creo que con eso se va a escuchar mejor. Muy bien, continuando. Vemos que estas infografías ya resumen de manera más gráfica todo lo que dice el texto. Es así simplemente tomando esta de los cerebros, los tres cerebros. Recordemos que en el texto habla de que el cerebro reptiliano vive en el presente, el sistema límbico pasado y presente y el cerebro racional pasado, presente y futuro. Como pueden ver, se puede ver una sola vista todos esos detalles y bueno, es más fácil estudiar de esa manera. A ver, continuemos con lo que dice el texto. En el texto, bueno, está lo siguiente. Así hemos visto. Ese modelo de cerebro triuno lo conservamos desde el Homo sapiens, estando preparado para desarrollar su vida en el contexto de la sabana. Pero hoy, miles de años después, el contexto o entorno en el que este cerebro desarrolla su vida es muy diferente y artificial, ya que fue creado por el mismo hombre. Esta situación se la denomina también retraso genómico y es responsable de las enfermedades de la civilización, dado que existe un desfase entre nuestro genoma y el mundo artificial. Bueno, aquí yo la primera vez que lo he leído estas partes no entendía. En realidad cuando vas leyendo todo el texto recién queda claro esa situación. Pero bueno, lo bueno sería explicarlo ahora. Este retraso genómico lo que habla es de lo siguiente. Está hablando en realidad del genoma, es decir, de nuestros genes, que han evolucionado durante millones de años para adaptarnos a un entorno natural, como es la sabana, dice, es decir, para una vida de cazadores, de colectores. Pero este entorno cambió, dice, radicalmente en los últimos miles de años. Bueno, especialmente estos últimos siglos, debido a los avances de la tecnología. Y lo que quiere decir este texto es que nuestros genes no han tenido tiempo suficiente para evolucionar, o sea, los millones de años que han estado viviendo en la sabana, con los miles de años recientes. Y como no han tenido tiempo de evolucionar, no se han podido adaptar a este mundo artificial. Y este genoma, bueno, este retraso lo que causa, o este desfase, dice, entre ese genoma, entre nuestros genes y el mundo artificial, lo que produce es que, por ejemplo, si estábamos preparados para caminar largas distancias, nuestra vida era en la sabana, en la planicie, el problema de ahora es que estamos sentados muchas horas frente a la pantalla, con muy poco movimiento, se puede decir. Y lo que provoca es que, bueno, problemas de obesidad, dolor de espalda, ¿no? A eso se refiere ese desfase. Otro de los puntos que toca aquí abajo es sobre bueno, por ese motivo nuestro cerebro para poder adaptarse al nuevo contexto ha tenido que sobrevivir a situaciones de amenaza y placer a lo largo de su evolución y desarrollo. Ha podido lograrlo, dice, para sobrevivir a esas situaciones
gracias a dos características importantes. Una de ellas es la plasticidad y el otro es la supervivencia. Vamos a ver que estos dos conceptos en realidad parece que están hablando de lo mismo por las siguientes situaciones. Veamos, la supervivencia dice es la capacidad cerebral de adaptarse a cada nuevo entorno, situación o contexto modificando constantemente. Más abajo dice la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse, reorganizarse y modificarse durante toda la vida. Si se pueden dar cuenta, parecería que están hablando de lo mismo, porque supervivencia también está hablando de esa capacidad para adaptarse. Y la plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse también, reorganizarse y modificarse. Lo otro es para adaptarse a cada nuevo entorno, situación o contexto, modificando constantemente. Bueno, aquí la diferencia es para qué lo realizan uno, una cosa y por cuándo lo realizan. En palabras simples así, la supervivencia es la capacidad para reaccionar en el momento presente, es una adaptación rápida y automática. Esa es la característica de la supervivencia. En cambio, la plasticidad, su característica es, bueno, si bien es nuestra capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, reorganizarse y modificarse, pero es de manera lenta, consciente, porque dice que es toda la vida y duradera, ¿no? Es la plasticidad cerebral puede, aquí está hablando de la plasticidad. La plasticidad es, bueno, cerebral puede ser positiva o negativa por una parte. Lo otro que dice, sabemos que la unidad básica de aprendizaje es la neurona, responsable de crear nuevas redes neuronales ante nuevo aprendizaje, provocando que nuestro cerebro lo que llamamos neuroplasticidad, que es el cambio de nuestro cerebro de acuerdo a cada pensamiento, ¿no? Es importante tener en cuenta que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, adaptarse y modificarse durante toda nuestra vida, lo que implica, dice, eliminación y modificación de redes ya existentes, así como la formación de nuevas redes. Estos cambios pueden ser llamados neuroplasia positiva al crear y ampliar nuevas redes y plasticidad negativa al desarmar o desechar redes poco activas o inactivas. Existen factores que afectan la neuroplasticidad, factores favoreciendo su implicancia, es decir, la actividad física, la educación, cerebro compatible, la buena nutrición, el descanso y la interacción social. También existen factores que la dificultan, tales como la mala nutrición, la educación deficiente, la poca actividad física, la poca interacción social, las pocas horas de sueño y los hábitos tóxicos. Ya, los impulsos electroquímicos son los responsables de que adquiramos nuevos conocimientos o aprendizajes. Adquirimos nueva información formando nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. Las sinapsis en el aprendizaje son procesos naturales de nuestro cerebro, lo que se conoce como proceso neurofisiológico, y que implica creación o recreación de redes neuronales, mientras que el proceso cognitivo, hay dos procesos, implica crear o recrear patrones mentales. Por este motivo, en todo aprendizaje hay una conexión sináptica, que se consolidará con mayor facilidad cuando exista en el aprendizaje. Bueno, para que haya 4 aprendizajes se necesita que haya esas 4 cosas. Primero, motivación. Segundo, repetición, variedad, contexto resonante y emoción. Motivación es decir, que el aprendizaje sea significativo acorde a la edad, intereses y estilos de aprendizaje. La repetición es necesario repetir de 7 a 10 frecuencias diferentes para que el aprendizaje se consolide. Esto no significa repetir como loro, sino reforzar lo que estamos enseñando de forma novedosa. Variedad, que hay estímulos multisensoriales, es lo que trato de darles dándoles, ya saben, diapositivas, videos, audios, que haya variedad. Contextos resonante y emoción. Para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean significativos, necesitamos entornos o contextos resonantes.
como también tener en cuenta el trabajo con las emociones como parte del aprendizaje. En resumen, decimos entonces que la plasticidad es la capacidad innata del sistema nervioso para cambiar su estructura y sus funciones según el ambiente, el conocimiento y la experiencia adquirida. Si bien aquí le hemos pasado rapidito, toda esta parte es importante, les comento, qué es la sinapsis, qué es el proceso ese proceso neurofisiológico, qué son los impulsos electroquímicos, pero les voy a explicar, ahorita voy a parar el video, voy a buscar una, una simulación de una neurona para explicar todas estas cosas que están aquí, que son las sinapsis, qué es la plasticidad cerebral, las redes neuronales, porque les comento que más abajo lo explican los otros capítulos, pero si no lo entendemos desde ahora, va a quedar como, vamos a tener que esperar a los otros capítulos para entenderlo. Y es muy importante que conozcamos bien esta parte de la neurona. Voy a parar un momento mientras busco un modelo en internet para poderles explicar. Muy bien, entonces comenzando nuevamente, lo que quería que vean, he buscado algunas imágenes, lo siguiente. Empecemos por qué son las conexiones sinápticas o sinapsis simplemente. La sinapsis es el espacio microscópico, ¿no? Aquí hay un espacio. Este espacio es el espacio microscópico que existe entre dos neuronas. A ese espacio se les llama sinapsis. Bueno, puede ser también entre una neurona y un músculo. Lo que quiero que vean es que no es un contacto físico directo, no están unidos, sino es un espacio de comunicación. La idea es la siguiente, cuando el impulso eléctrico llega, a ver, aquí tengo uno con un impulso eléctrico, ya. Veámoslo de esta manera, ¿no? Cuando el impulso eléctrico llega al final de una neurona, al final de una neurona, llega hasta el final de la neurona, esta libera neurotransmisores. Más allá vamos a ver tres importantes neurotransmisores que flotan, ¿no? Que flotan a través de la sinapsis, que es este espacio, ¿no? Y se unen al receptor en la segunda neurona. Es como una llave que encaja una cerradura. Así el mensaje se transmite de una neurona hacia la otra. Entonces ya vamos a ver, ¿no? Que la autora va a decir que la sinapsis es un espacio pequeño, este espacio pequeño entre la unión de dos neuronas o una neurona y un músculo, ¿sí? Podemos verlo así de esta manera. Digamos, es como si fuera una isla, un puente, y existe un puente entre los dos. El mensaje, o sea, el impulso eléctrico, viaja hasta el borde de la primera isla, luego se convierte en un barco, o sea, un neurotransmisor que cruza el agua, se podría decir, o la sinapsis, y llega a la segunda neurona, que es la neurona receptora. A ver, uno con impulsos eléctricos. Aquí está, más o menos. Y la autora dice que los impulsos electroquímicos son los responsables de que adquiramos nuevos conocimientos. Como estábamos viendo aquí, esto significa que todo aprendizaje, por una parte, tiene una base física y una base química, en realidad neuroquímica. Ya ven. Otra de las cosas que decía era, a ver, una red de neuronas. Quisiera que veamos. Esta sería la parte de aquí abajo. Esta sería una red de neuronas. ¿Qué dice entonces? Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro crea conexiones, es decir, conexiones entre una y otra neurona que antes no existían. Y fortalece, dice, conexiones que ya existían, es decir, que se vuelven más fuertes. Esas conexiones son las que guardan el conocimiento. Por eso leíamos en el texto que decía
adquirimos nueva información eh, cuando formando nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. O sea, básicamente aprender es hacer que las neuronas se toquen, es decir, se comuniquen entre ellas de nuevas maneras. Ahora sí, ¿qué relación tiene esto con la neuroplasticidad? Que aquí está hablando de la neuroplasticidad. Bueno, en este proceso de creación de nuevas sinapsis, esas nuevas sinapsis, esas conexiones, es la base de la neuroplasticidad. ¿Cómo es que se conecta? Ya hemos visto a través de impulsos electroquímicos. Aquí está. Se conectan a través de impulsos electroquímicos que son los responsables de que adquiramos nuevos conocimientos. Ahora bien, si hemos visto que la unidad básica de aprendizaje es la neurona, dice, porque es responsable de crear redes neuronales. Es decir, cuando un nuevo aprendizaje provoca que nuestro cerebro, lo que llamamos la neuroplasticidad. Más o menos la idea es la siguiente. Hay aprendizaje, una neurona vamos a poner, un aprendizaje, y ese aprendizaje se mueve a través de impulsos electroquímicos hasta el borde de la neurona, lo que crea con la otra neurona nuevas sinapsis, conexiones, y al crear nuevas conexiones se va modificando todo ese conjunto de neuronas y se vuelve lo que se conoce como neuroplasticidad. ¿Qué más nos dice entonces? Que para que haya esa sinapsis, para que se produzca eso, dice que, bueno, primero no basta que una sinapsis se cree una sola vez. Para que el aprendizaje se vuelva duradero y pase de la memoria a corto plazo a la de largo plazo, se necesitan cuatro cosas. Primero dice la motivación, ¿no? Ya hemos visto que es repetición, la variedad, un contexto resonante y emoción. Con un ejemplito. Por ejemplo, un estímulo sería, por ejemplo, la maestra escribe una pizarra 7 por 3, 21 y lo dice en voz alta. ¿Qué es lo que pasaría? Nuestras neuronas visuales y auditivas se activan. Ese sería el estímulo. Y ese estímulo se transmite a través de impulsos eléctricos. Es decir, toda esa información viaja como corriente eléctrica dentro de nuestras neuronas. La señal se desplaza entonces por interior de cada neurona, desplaza por el interior de cada neurona y cuando están al final, en estos sus axones, liberan neurotransmisores en lo que se conoce sinapsis, que es este espacio entre una neurona y la otra neurona. Se produce una comunicación química entre estas neuronas. Yeah. Entonces, cuando hay esa comunicación, se crea esa nueva conexión. Cuando hay una nueva conexión entre la neurona, que representa, digamos, esta, el número 7, la neurona que representa el número 7, y la que representa al número 3, y entonces, ¿qué se va a formar? 3 por 7, digamos, se va a crear una nueva conexión que diga que recuerde que es el 21. Es decir, acabamos de aprender la tabla del 7. El macho repite la tabla de maneras diferentes, vamos a decir, cantando, dibujando, con juegos, ejercicios escritos, y esto hace que la nueva sinapsis, es decir, esta conexión que hay aquí, se estimule una y otra vez, volviéndose más fuerte. Entonces, aquí viene lo que es la neuroplasticidad, ese concepto. Con esta práctica, esa repetición que tenemos,
esta red neuronal que va a haber, porque no solamente va a ser una, sino van a ser varias, es decir, se va a volver una red, porque se van a conectar varias, pasa de la memoria de corto plazo a la de largo plazo, ¿no? Entonces ya después, cuando ya ha pasado a largo plazo, bueno, ya no necesitas pensar mucho para recordar 3 por 7, 21, sino lo sabes automáticamente, ¿no? Entonces, como decía, ese impulso electroquímico es esa señal eléctrica, ¿no? Que viaja dentro de una neurona y la comunicación al final, aquí al final, lo que pasa es una comunicación química a través de neurotransmisores. Y bueno, sináptica, a ver, ¿qué más les puedo decir? Y entonces la neuroplasticidad es, ¿no? Esa capacidad que tiene el cerebro para modificar esas estructuras, creando o eliminando sinapsis a lo largo de la vida, ¿no? Muy bien, continuando, aquí dice, la sinapsis en el aprendizaje son procesos naturales de nuestro cerebro, ¿no? Ya habíamos visto qué es la sinapsis, lo que se conoce como proceso neurofisiológico y que implica creación o recreación de redes neuronales, mientras que el proceso cognitivo implica crear o recrear patrones mentales. Aquí hay que ver una situación la siguiente. Cuando habla de un proceso hay que separar la palabra neuro, se está refiriendo al sistema nervioso, a nuestras neuronas, al cerebro. Y lo fisiológico, lo que se relaciona con el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, estamos hablando de un proceso neurofisiológico, son esos eventos físico-químicos, ¿no? Que ocurre cuando aprendemos. Lo que hemos visto hace rato en realidad, ¿no? Lo hemos visto que se crean nuevas neuronas, por ejemplo, al aprender algo nuevo, o se recrean nuevas neuronas o se fortalecen cuando ampliamos o modificamos el conocimiento, es decir, cuando fortalecemos esas conexiones. En cambio, este proceso cognitivo se va a referir a los procesos mentales, ¿no? Como son pensar, razonar, o sea, planificar. Son procesos, bueno, bueno, cuando se crean patrones mentales es cuando formamos un nuevo concepto, una nueva forma de entender el mundo, digamos. Y la misma sucede cuando se recrean patrones mentales, es decir, reorganizamos nuestras ideas, las corregimos. Una manera de entenderlo es de esta forma, si lo comparamos, hacemos una analogía, por ejemplo, un proceso neurofisiológico se podría comparar con el hardware de una computadora. Y el hardware es todo lo físico que podemos tocar, el mouse, el teclado, la pantalla. Y el proceso cognitivo se podría hacer comparado con el software, es decir, el programa que utilizo para mover el ratón, el programa que utilizo para leer el texto, ¿no? Eso es lo que está diciendo en esta parte. Todo aprendizaje hay una conexión signal, que ya hemos visto que esas conexiones son lo que genera aprendizaje. Por eso es que dice que la neurona es la unidad de aprendizaje. Para que haya aprendizaje, que tiene que tener algunas cosas, hemos visto. Primero, motivación, que hay una motivación para el aprender, repetir de 7 a 10 frecuencias diferentes, dice. Eso por una parte, dice, no es solamente repetir como loro, sino reforzando, enseñando de formas diferentes. Pero eso es lo que les daba diferentes variedades, ¿no? Les estaba dando infografías, videos, también audios con las canciones, para que haya variedad para repetir. Variedad, bueno, estímulos multisensoriales. Un contexto resonante y emoción. Esto del contexto resonante es algo que lo han sacado de la física en realidad. Cuando habla de contexto resonante, es un ambiente, quiere decir que se genera un ambiente ideal para el aprendizaje. Es decir, que todos estamos en la misma vibración. Y bueno,
Tendríamos que aprender que la resonancia, más que todo, es un concepto físico en realidad. Se trata del sonido, cuando vibra, ¿no? Imagínense una guitarra, ¿no? Hacen tocar una cuerda y la cuerda se mueve de arriba y para abajo, es decir, hace una vibración. Entonces, de esa manera tratan, en este contexto del neuroaprendizaje, tratan de relacionar como una metáfora, digamos. Si tocan una cuerdita, se van a dar cuenta, si tocan solamente la cuerda de una guitarra de abajo y está vibrando, y esa vibración se transmite a la otra cuerda. Se van a dar cuenta, tocan la cuerda de al lado igual va a empezar a vibrar. Es decir, que están en la misma sintonía, ¿no? A eso es más que todo se quiere, esa metáfora quiere meterlo aquí. Es decir, que cuando se tiene un ambiente ideal, se crea una emoción que se va repitiendo en el otro. Es como un eco, ¿no? Si yo estoy, si, bueno, a ver cómo le puedes, cómo ver un ejemplito, cómo lo ponemos. Ya, veámoslo de esta manera. Un contexto resonante sería que un profesor recibe a los alumnos con música, digamos, música actual, los bancos están en círculos, les hace preguntas de desafío, busca información en ellos, es decir, que resuena, está buscando la curiosidad, el movimiento, cómo él se está sintiendo, se transmitiendo, ¿no? Sus cerebros, bueno, están en un modo de placer, no de amenaza. Porque un contexto no resonante sería como un profesor se sienta detrás de su escritorio, lee el libro durante 40 minutos y todos sentados, ¿no? Nadie habla ni moverse. Entonces, un contexto resonante sería un entorno de aprendizaje diseñado así para conectar emocionalmente con el estudiante. Esa es la palabra, emocionalmente. Y bueno, la emoción en el siguiente capítulo vamos a hablar harto sobre la emoción, sobre los tipos de emociones ya. Y eso. Listo. Con esto estaríamos terminando lo que es este primer capítulo. Sí. El siguiente, bueno, hay aquí algunas cositas para mejorar el cerebro. Dice, cambia de camino cuando vuelvas a casa, suma un nuevo alimento a tu dieta, aprende algo nuevo. Son algunos ejercicios que te dicen, ¿no? En cada una de estas actividades tu cerebro generará nuevas neuronas. Con esto acaba lo que es el tema número 1. En el tema número 4 había estado, que son los neurotransmisores. Con más detalle vamos a ver, ¿no? Lo que es la neurona, la sinapsis, ese espacio, esa liberación química que se da de una neurona a otra. Pero ya hemos estado adelantando. Como pueden ver, estas infografías están resumiendo, ¿no? Neuroplasticidad positiva cuando se crean nuevas redes neuronales, negativa cuando se desarma o desecha, que es la sinapsis, nuevas formas de conexiones. Y aquí hay algunas cositas más que pueden leer. Bueno, aquí está. ¿Qué necesita el cerebro para consolidar el aprendizaje? Hemos visto esas 4 cosas, ¿no? Motivación, repetición, variedad, contexto resonante y emoción. Con ejemplitos y todo. Vamos a entrar entonces al capítulo 2, que trata sobre la emoción. Es algo que se está hablando mucho aquí. Muy bien, vamos a continuar entonces. Mi pomodoro me termina, comenzar. Ya comenzaremos, ¿no? El siguiente tema. El siguiente tema en realidad es bastante corto. Es el capítulo número 2. Las emociones están en nuestro cerebro. Va a hablar sobre las emociones porque son importantes. Educar la mente sin educar el corazón no es educar, nada en absoluto. Aristóteles. En cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes están presentes sus emociones. Como educadores necesitamos que esas emociones estén niveladas en cada uno de nuestros estudiantes al momento de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Aquí hay un concepto que está subrayado que dice las emociones tienen que estar niveladas. Esto en realidad no se refiere a que todos estén felices o contentos todo el tiempo. Más bien tiene un significado en lo que es esto de las neurociencias diferente. Significa que los estudiantes se encuentran en un estado emocional óptimo o neutro, que es. Es decir, que, bueno, como les dije, que no es siempre que estén muy felices todo el tiempo, sino que estén libres de emociones negativas. Como ahorita vamos a ver las 6 emociones básicas, como el miedo, la ansiedad, la ira. Esas emociones que bloquean el aprendizaje. Bueno, entonces bajamos más abajo. Cada docente desea llegar en las mentes de sus alumnos a sus redes cognitivas racionales, pero si no se conoce las emociones, donde se encuentran, cómo influyen en la aprendizaje y cómo se sienten sus estudiantes, seguramente la comprensión y el aprendizaje no darán en forma apropiada o deseada. Vayamos entonces, esas redes cognitivas racionales, se recuerden, hay un cerebro que es racional, ¿no? Hemos visto que la parte de abajo es el cerebro reptiliano. La información viene por ahí, atraviesa, luego pasa al cerebro emocional o límbico y recién va a lo que es el cerebro racional. Entonces, como dice esto, quien no conoce no va a pasar. Si estaba, recuerden, tiene que ir desde abajo subiendo hacia arriba. Tiene que pasar de un cerebro al otro y recién va a pasar a lo que es la parte racional. Es lo que quiere decir. Según Paul Ekman, psicólogo que estudia la expresión facial de las emociones, todas las personas nacemos con 6 emociones básicas para sobrevivir. Estas se encuentran, dice, en todas las culturas, en todas las naciones. Estas son conocidas también como emociones primarias, son miedo, aversión, sorpresa, alegría, ira y tristeza. He buscado aquí en la página de paulekman.com las 6 emociones básicas. En realidad él define siete emociones. Seguramente la otra la ha ido aumentando con el tiempo. Si se pueden dar, aquí están las emociones básicas. Anger. ¿Qué sería esta emoción de aquí? Ira, ¿no? Ira. Esta es igual fácilmente de reconocer. Enjoyment, dice. Alegría, ¿no? Esta de aquí abajo, fear, miedo. También es fácil de reconocer. Sadness, tristeza. Sorpresa. Esta emoción no la está mencionando en el libro, pero es desprecio, una cara de desprecio. Esta sí, disgust dice. Y aquí, pero ¿a qué se podría traducir entonces? Como aversiones lo ha traducido el texto. Yo le traduciría como asco, me resulta más relacionado. Miedo, aversión, ¿no? En lugar de aversión yo preferiría llamarle asco. Sorpresa, alegría, ira y tristeza. Si observamos cada una de estas emociones con las que nacemos y veremos que 4 de ellas son negativas, una es positiva y otra neutral. El asombro o sorpresa dado que depende de la situación. Cuando se clasifican a las emociones como positivas o negativas, no se refiere a que las emociones sean buenas o malas, sino que las reacciones a partir de ellas serán positivas, negativas o neutrales. Estas emociones están presentes en cada uno de nuestros aprendizajes, en los procesos de enseñanza, influyendo en ellos de manera positiva o negativa, es decir, motivando o bloqueando nuestros aprendizajes. Aquí está subrayado algo importante. Si un estudiante se encuentra en un estado emocional negativo, la emoción funcionará como un bloqueador del aprendizaje. Y lo contrario, si el estudiante se encuentra en un estado emocional positivo, la emoción funcionará como motivadora del aprendizaje. Otra de las cosas que va a pasar aquí, bueno,
es esto de que va a diferenciar lo que es emoción, sensación y sentimiento. El común de las personas confunde la emoción con sentimiento. Ahora vamos a diferenciar los tres. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante, ¿no? Modos de adaptación. Son esta parte que tomar en cuenta, reacciones psicofisiológicas, psicológicas, fisiológicas. Dice que duran 125 milésimas de segundo, es decir, medio parpadeo de ojo. Sabemos que las emociones son inevitables y necesarias para la supervivencia y que se encuentran en el llamado sistema límbico o cerebro emocional. Del sistema límbico, ¿no? Que es la parte que está ahí abajo, primero es el cerebro reptiliano, el sótano, el primer piso, sistema límbico, y recién vas al sistema racional. Por eso era importante el primer tema, ¿no? Porque va mencionando ahora a esta segunda parte. En el sistema límbico se encuentran 4 regiones principales, dice: tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. El sistema límbico está en constante relación con la corteza cerebral, que sería la última capa. Una señal, una transmisión de señales a alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocortes trabajen juntos y podamos tener control de nuestras emociones, ¿sí? Ya vamos a ver cómo va a ser ese control a través de, es diferente la sensación, la emoción y el sentimiento. Las sensaciones son reacciones fisiológicas que se manifiestan en nuestro cuerpo inmediatamente después de sentir una emoción. Como respuesta a ellas, son inevitables y se hacen presentes a través del sonrojo, la palidez, las palpitaciones, el sudor, etc. Podríamos decir que la sensación es la representación fisiológica de la emoción y que ambas son inevitables. Muy bien, entonces, en cambio, el sentimiento es opcional. Y aprendemos a reconocer a través de la sensación que nos produce una emoción en nuestro cuerpo. Es decir, podremos elegir con qué sentimiento manifestar. Es decir, que podremos ponerle a esa emoción un nombre, una cualidad, una intensidad. Dado que el sentimiento, estamos usando nuestros lóbulos prefrontales para interpretar la emoción que estamos sintiendo. Eso sería a comenzar a desarrollar en los estudiantes el autoconocimiento y de esta manera introducirnos a la inteligencia emocional. Si lo decimos con otras palabras, estaríamos comenzando a gestionar las emociones. Esta tablita es la que vamos a ver más allá. La emoción y la sensación son inevitables, ¿no? Son reacciones ambas estas dos. La una psicofisiológica, la emoción, la otra es fisiológica. La emoción ante un suceso se produce una reacción, una persona, un lugar, produce emociones. Aparece un lugar oscuro, sientes miedo, y cuando sientes miedo, en tu cuerpo reacciona con una sensación de que se te paran los cabellos, empiezas a temblar. Pero lo que sí es opcional es el sentimiento. Puedo controlar tal vez ese miedo con técnicas de respiración o alguna otra. Muy bien, continuando. Como les decía, aquí hay una infografía que dice claramente separa la diferencia entre emoción, sensación y sentimiento. La emoción es la reacción psicofisiológica, ya hemos dicho eso, de adaptación ante un estímulo. Esto ocurre rápidamente, en un tiempo de 125 milésimas de segundo. La sensación es la manifestación fisiológica de esta emoción que tenemos, y se manifiesta en el cuerpo a través de sonrojo, palidez, palpitaciones, sudores. Estas dos ya sabemos que son automáticas. En cambio,
El sentimiento es lo que podemos controlar, es decir, la interpretación consciente de la emoción. ¿Qué vamos a interpretar de esa emoción? Le ponemos, ya que va en la parte racional, en la corteza, se encuentra prefrontal, le ponemos un nombre o le ponemos una cualidad o una intensidad. Si podemos lograr eso, es lo que se conoce como gestión emocional, es lo que nos va a llamar a lo que es después a un control de las emociones. A ver, aquí está, a la inteligencia emocional. Lo siguiente, ¿no? A ver qué más dice el texto. Ya es cortito, ya estamos acabando. Históricamente las personas hemos vinculado nuestras emociones, sensaciones y sentimientos con el corazón. Pero la verdad es que el cerebro es el órgano que comanda y dirige todo lo relacionado con ello, mientras que el corazón solo manifiesta, ¿no? Pero ¿quién controla nuestras emociones? Lo controla el sistema límbico, compuesto por unas estructuras primitivas en términos evolutivos. Ya sabemos que está evolucionando, primero el reptil, luego el cerebro límbico, ¿no? Esas estructuras bueno, están implicadas en el desarrollo de muchas de nuestras emociones y motivaciones, principalmente con la supervivencia como el miedo y la ira. ¿Cuáles son esas estructuras que vamos a llevar? Esas cuatro que hemos mencionado, la amígdala y el hipocampo. Y entonces, tenemos que la primera, o sea, la amígdala, es responsable de determinar qué recuerdos se almacenan y en qué parte del cerebro lo hace, mientras que el hipocampo se encarga de enviar los recuerdos a la parte apropiada del hemisferio cerebral que los almacenará a largo plazo, para que luego sean recuperados cuando sea necesario, ¿no? Eso se entiende más fácilmente. Aquí tengo un cerebrito, una parte. Tenemos todo el tronco cerebral y arriba del tronco cerebral se encuentra el sistema límbico. Mira, aquí está la amígdala. Hacemos un corte sagital, o sea, por la mitad, se vería de esta manera. Por el momento lo que nos interesa hemos dicho que es este de aquí, la amígdala. La amígdala se encarga de almacenar los recuerdos y el que se encarga de distribuirlo a la parte del cerebro que corresponde es el hipocampo, ¿no? Está cerquita. Si esta es la amígdala, este de aquí, el hipocampo es todo esto, ¿no? Que se encuentra a su lado. Lo va a llevar toda la información a la parte que corresponda para que se almacene a largo plazo. Eso es lo que está diciendo. Esta parte. Y bueno, con eso acabaría. En resumen, el sistema límbico es la parte de nuestro cerebro donde se forman nuestras emociones y sentimientos. Tiene que quedarnos claro eso, donde almacenamos todos los buenos y malos recuerdos de nuestra vida. Entre otras funciones de gran importancia, también rige nuestra percepción sensorial. Bueno, aquí dice, bueno, al final comparte algunos tips que ayudarán a tus emociones y a tus sentimientos, a tus emociones y a tu sistema límbico, ¿no? Siente tu emoción y elige el sentimiento. Lo que sabemos, ya hemos visto por qué se puede elegir el sentimiento, pero no la emoción ni la sensación. Rodéate de olores agradables, haz tu lista de recuerdos felices, una serie de técnicas, ¿no? Después está, realiza ejercicios físicos, evite pensamientos rumiantes, así son en realidad algo para que esté tu sistema límbico, tu cerebro, bueno, en mayores situaciones de placer en vez de amenaza. El sistema límbico se encontrará más motivado y nivelado. Con eso ya acaba esta segunda parte. En realidad es bastante cortito y ahora la tercera parte es, ya hemos visto que en el sistema límbico, todo este conjunto que está aquí coloreado, uno de ellos vamos a llevar lo que es ahorita el hipocampo. No el hipocampo, digo, la amígdala, esta de éxito. Lo dejaré en pausa.
Muy bien, entonces ahora estaríamos con el capítulo 3, la amígdala cerebral. El- las infografías que les he pasado explica toda esa parte de manera más sencilla, con dibujitos, por ejemplo, qué es la amígdala, tiene forma de almendra, existen dos, derecha e izquierda, está en la profundidad de los lóbulos temporales, los lóbulos temporales son estos, pero están en la parte de adentro, ¿no? Por eso profunda, forma parte del sistema límbico, se relaciona con emoción y memoria emocional. Bueno, la idea es que ustedes pueden leer esta- es- estas infografías, pero lo que me gustaría, porque además son capítulos cortos, es 12 capítulos bastante cortos, letra grande nomás. No podemos impedir la aparición de nuestras reacciones de miedo, pero sí podemos regularlas. Christopher André. Ya hemos visto, la emoción que aparece y la sensación son inevitables, pero sí podemos regularlas cuando se refiere al sentimiento, ¿no? La amígdala forma parte de nuestro llamado cerebro profundo, es el centro de la memoria emocional y anatómicamente ya está desarrollada desde el nacimiento de una persona, como en el dibujito. La amígdala, esta partecita de aquí, está dentro de nuestro cerebro profundo, parte de nuestro cerebro que está profundo. ¿Dónde está el otro 3D? Este. Aquí están lóbulos, los hemisferios cerebrales, ambos hemisferios dentro están, ¿no? La amígdala. Es esta cosita de aquí, lo que está señalando, ¿no? Por eso es una parte profunda, como hemos dicho, una parte profunda de nuestro cerebro. Por eso se refiere a eso. Todo este sistema límbico. Ya, muy bien, entonces volvamos aquí. Tiene forma de almendra, y hemos visto que sí, es bien, forma de una almendra, cosita de acá, este de acá, que sería también, y es nuestro modelo. Bueno, este sí es un modelo más real. Esta es la amígdala, aquí tenemos el tálamo, que vamos a verlo ahorita también. Son propias de todos los son propias de todos los vertebrados. Está, bueno, en la profundidad de los lóbulos temporales, forman parte del sistema límbico, procesan todo lo relativo a nuestras reacciones emocionales. Ahorita vamos a ver por qué. En la neurobiología es casi imposible asociar una sola función a cualquier estructura, pero cuando hablamos de la amígdala podemos decir sin margen de error que es uno de los órganos más importantes asociados al mundo de las emociones. Ella es responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro, es también la que nos obliga a recordar traumas de nuestra niñez y todo aquello que nos hace sufrir. De ahí que la llamamos banco de la memoria emocional. Ahí es donde se almacena todo. Y responde y aprende por premios y castigos. En realidad toda la parte del sistema límbico responde de esa manera. Bueno, malo, premios o castigo, placer o dolor. Nos lleva a acercarnos a todo aquello que nos produce placer y nos aleja de todo lo que se registra como amenazante o doloroso. Por eso su función principal es la supervivencia. ¿Cómo funciona? Pero bueno, las señales sensoriales, es decir, de todos los sentidos, vista, oído, gusto, que percibimos del contexto llegan al tálamo. Una parte de esa información se dirige a la amígdala, quien compara. En la amígdala se va a decir, compare con la información que ya tiene guardada, porque ahí se procesa todas esas situaciones buenas o malas, hemos dicho. Compila la información con experiencias anteriores guardadas en ella, lo que les decía. Luego de un tiempo de medio parpadeo de ojo, la amígdala reaccionará. Como les decía, todo el cerebro emocional es categórico, blanco, negro, bueno o malo. Las reacciones que tiene van a ser de dos tipos, fuga o lucha. Esto quiere decir que ante una situación amenazante, la amígdala puede responder por lucha, ya sea ofensiva o defensiva, o por fuga.
huida, omisión, inhibición o reacción. Aquí hay un ejemplo que siempre pone y que le he estado recalcando. Es un ejemplito, digamos. Estás por una noche oscura, te diriges en colectivo, son las 8 de la noche y ya está oscureciendo. Mientras caminas, sientes que alguien te sigue. Esa sensación te pone en alerta y como lo asocias con un indicador de miedo y peligro, apresuras tus pasos y comienzas. ¿Sí? Responsable, la amígdala. Dos respuestas de cualquier estresor, lucha o fuga, o bueno, inmovilización también. La amígdala nos ayuda a encontrar esa respuesta adecuada después de haber identificado un estímulo negativo. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que ese estímulo puede hacernos daño? Por dos condiciones, tres en realidad, pero aquí menciona dos. ¿Cómo nos damos cuenta que nos hace daño? Por aprendizaje, por condicionamiento, por esos conceptos básicos que como especie creemos que pueden hacernos daño. En realidad, esta frase, este párrafo es uno de los más profundos porque te da varios conceptos que los va a explicar más abajo en otros capítulos, pero aquí, bueno, lo hace de forma general. ¿Sí? Bueno, veamos de la siguiente manera. ¿Cómo sabe la amígdala que algo es peligroso si nunca lo ha vivido antes? Esa es la situación. La respuesta que nos está dando aquí es entonces por aprendizaje, por condicionamiento, por esos conceptos básicos que como especie creemos que pueden hacernos daño. A ver, vayamos parte por parte. Primero, vayamos por lo que dice esta situación de aprendizaje. ¿Qué significa cuando? Bueno, la pregunta era, ¿no? ¿Cómo sabe la amígdala que algo es peligroso? Y nunca antes lo ha vivido. Así sería una mejor pregunta. Uno es por aprendizaje. Es decir, que aprendemos a reconocer el peligro por nuestras experiencias que hemos tenido, experiencias directas. Ese es el clásico de los niños, ¿no? Que están agarrando el destornillador, le meten a veces a lo que es el toma corriente, se hacen pasar corriente. ¿No? Ahí aprende, entonces, que no debe hacer esas cosas. O algo de nuestras clases, que sería cuando un estudiante está, bueno, ha participado, pero fue humillado por el docente al responder mal la pregunta, y entonces desarrolla miedo a participar. Y bueno, la amígdala entonces ha asociado que levantar la mano es, para participar es con peligro, ¿no? Entonces de ahí viene por aprendizaje. El otro punto es por condicionamiento. Sabemos que el condicionamiento es otro tipo de aprendizaje. Igual más allá lo vamos a ver en otros textos en realidad, en los tipos de aprendizaje. Pero uno de ellos es por estímulo y respuesta, condicionamiento. Y entre eso, estímulo y respuesta, hay un estímulo neutro, dice, que no se asocia con nada. Vamos a ver el clásico de, bueno, el perro de Pavlov, ¿no? Iván Pavlov. Es el que hacía sonar una campanita y la campanita al sonar, el perro empezaba a salivar porque pensaba que era la comida. Bueno, que así es como lo han enseñado. No sé si alguna vez han escuchado eso del perro de Pablo, pero la idea es que se aprende por esa situación, por condicionamiento, es una forma de aprender que dice. Y bueno, tenemos el otro que es por esos conceptos básicos. Y luego cuando dice conceptos básicos, como especie creemos que pueden hacernos daño, se está, bueno, está hablando de conceptos ya culturales que hemos aprendido como especie. Es decir, algunos conceptos como nuestra cultura, bueno, no sé, que, ay, no, mi energía ya también se va. Pero vayamos rápido. Por ejemplo, en algunas culturas
de ver algo que no se puede ser malo, digamos. Bueno, entonces terminaremos porque ya, bueno, terminaremos esta tercera parte. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que este estímulo nos hace daño? Primero por aprendizaje, por condicionamiento, que es otra forma de aprendizaje, y dice por esos conceptos básicos y como especie creemos que pueden hacernos daño. Aquí se refiere realmente a los conceptos evolutivos y culturales, ¿sí? O sea, evolutivos, miedos que hemos tenido, bueno, miedo a la oscuridad, digamos, que va evolucionando. ¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad? Porque seguramente pasaban algunas cosas de peligro en la noche, entonces salimos eso. De la misma manera que tenemos un miedo innato tal vez de algunas de las arañas, a las serpientes. Eso es como especie, ¿no? Algo evolutivo y cultural es que también como especie tenemos. Tal vez podría ser nuestra cultura que no vayas al cementerio o a aquellos lugares que son prohibidos, ya. Que pueden llegar a un mal de ojo, no sé. Bueno, va, por ese sentido, ¿no? Aquí hay un término más para estar terminando, lo que Daniel Goleman llama, bueno, Daniel Goleman en realidad es el que ha estado ese libro de inteligencia emocional, el secuestro amigdalar. ¿Qué significa eso? Para referirse a situaciones en que nos dejamos llevar por el miedo o la angustia de un modo que no es adaptativo, que no es lógico, donde la desesperación nos impide encontrar la respuesta adecuada. O en realidad, a veces tomamos una respuesta que no es la adecuada. No sé si han escuchado el último que ha pasado de una TikToker, ¿no? Una cholita que cuando estaba haciendo un like, su pareja ha ido y ha debido pasar lo que es esto del secuestro amigdalar. Se ha dejado llevar por el miedo, la angustia, alguna situación, no ha reaccionado de una forma que no es lógica, ¿no? La ha matado. Y ahí viene esto para cómo se relaciona la amígdala con el aprendizaje. Este es un punto importante que debemos tener en cuenta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Las amígdalas de nuestros niños están en nuestras aulas, atentas a cualquier situación amenazante. Ya hemos visto eso. Si se activan, se cierra el paso de la información a los lóbulos prefrontales, provocando que el aprendizaje no se realice, dado que exige una respuesta dado que existe una respuesta amigdalina de lucha o fuga, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere entonces? En los procesos de enseñanza, todo docente quiere llegar a las redes cognitivas racionales de sus estudiantes, es decir, a su cerebro racional. Pero antes de llegar allí, la información debe pasar por sus redes instintivas o emocionales, es decir, por sus cerebros reptilianos y mamíferos. Es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Antes de llegar aquí a la parte exterior, tiene que pasar por un cerebro y por el otro cerebro, ¿no? Hemos visto ya esta parte del cerebro reptiliano, pero ahora estamos en la parte del cerebro emocional o límbico, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. El hecho de que la información llegue a las redes cognitivas racionales va a depender de cómo estén los estados emocionales, ¿no? Ya hemos visto también que es importante nivelar estados emocionales en el aula. Es un concepto que se está repitiendo bastante, ¿no? Entonces, antes de pasar a esto de los estados, entonces, ¿qué es lo que está haciendo la autora? Primero, hay que entender esto, que la amígdala no es racional, porque lo racional está en la corteza exterior ya. Entonces, la amígdala no es racional. Ella no piensa, sino algo, si algo es realmente peligroso o no. Hemos visto que es peligro. Ante el peligro simplemente reacciona. Tengámoslo de esa manera. Según lo que he aprendido, porque hemos dicho que la amígdala es el banco emocional, ¿no? Ahí se guardan muchos de los recuerdos. Que lo han condicionado por aprendizaje o por esta situación de, de nuestros, ¿dónde está? Se me fue la otra idea. De cómo aprende la amígdala.
los conceptos básicos de nuestra especie, ya sabes, por la parte cultural y evolutiva, ¿no? Eso sería en cuanto a la amígdala, entonces siempre recomiendan, como estaba aquí, es importante nivelar los estados emocionales en el aula. Ya hemos dicho este concepto en el anterior tema, bueno, primero es el está, ¿no? Que no se refiere a que todos los estudiantes sean felices, contentos todo el tiempo, ¿no? Sino de que esté en un estado emocional óptimo, neutro, dice. O sea, que esté libre de emociones negativas e intensas. Ya hemos visto de las 6 emociones, que no esté libre de miedo, ira, ansiedad, para que se produzca el aprendizaje, ¿no? Para que se concrete el aprendizaje. Las emociones están estrechamente ligadas a la toma de decisiones, por ello son tan necesarias en los procesos de enseñanza. Básicamente con eso ya he terminado los 3 temas. Como les dije, aquí está Chalita en las infografías, resumidito. De todas maneras, algo siempre les he querido aportar, ¿no? En qué consiste. Y les agradezco y bueno, estas son mis primeras experiencias realizando videos. A ver, me gustaría poder editarlas o poder salir en pantalla explicando. Voy a ver cómo, bueno, la idea es que en el proceso se aprende. Muchas gracias por prestarme atención. Vamos a dejarle por ahora esos 3 temas. Nos vamos a pasar a otro libro para aprender un poco, después a otro, nos vamos a volver aquí también, así para que les dé tiempo a nuestro cerebro de asimilar toda la información. Muchas gracias.